Hoy, 14 de abril, es una fecha muy destacada dentro de la historia por un acontecimiento importantísimo que hubo, pues, muy cercano dentro de la historia de España. Fue cuando se proclamó la Segunda República Española ese mismo día, es decir, en esa fecha. Pero ha habido también acontecimientos como el hundimiento que se produjo entre el 14 y el 15 de abril de 1912, el hundimiento del Titanic, por cierto. Han hecho una película también. Figuras que nacieron en esa época, políticas, un monarca. Yo voy a hablar de uno, de un político, de un monarca que nació y de un intelectual, es decir, un filósofo que nació en ese mismo día. Pero claro, lo más destacado y más clave es el acontecimiento del siglo XX cuando se proclamó la Segunda República en España. Antes de la proclamación de la Segunda República, en España, en septiembre de 1923, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado con el apoyo del monarca Alfonso XIII y a partir de ahí, bueno, pues estuvo España bajo el régimen dictatorial durante 7 años. Y también hay que decir que antes del golpe de Estado por parte del Primo de Rivera, España no entró en la Primera Guerra Mundial, que se produjo, bueno, pues en el año 1914 hasta 1918 y a partir de ahí el dictador Primo de Rivera comenzó su gobierno. Primero fue un directorio militar, tras el golpe, luego ya lo cambió a un directorio civil, pues, en el que aparecieron más figuras con ya no cargos tan militares, sino más relacionados con, bueno, al final la política civil del momento. Pero claro, este periodo finalizó en 1930 porque se produjo el crack de 1929 que, bueno, colapsó directamente la economía, golpeó a todo el mundo, es decir, a todo el planeta mundial y España, claro, nunca, bueno, tuvo además crisis y ese problema económico no estuvo, bueno, ajena a ese conflicto, aparte económico y, bueno, luego los conflictos internos que tenían dentro de, bueno, de España, es decir, el propio país. En 1930, el dictador Primo de Rivera dimitió del cargo ya por la crisis, se marchó. Y el monarca Alfonso XIII al final lo que mandó fue que el general Berenguer, bueno, pues, pusiese un nuevo gobierno al mando, que se le conoció como dictadura blanda, tal, hasta que, bueno, ese gobierno de dictadura blanda finalizó el 12 de abril, porque ese mismo día, es decir, en esa fecha, se celebraron las elecciones municipales, etcétera, etcétera, etcétera. 14 de abril se proclamó la Segunda República Española, su periodo finalizó en 1936 con el estallido de la Guerra Civil, aunque también se podría decir que la Segunda República finalizó el 1 de abril de 1939, porque fue cuando Franco impuso otra vez o de nuevo en España otro régimen dictatorial hasta 1975. El día 14 de abril de 1961 se proclamó la Segunda República Española. Vale, el monarca Alfonso XIII se marcha del país y España cambia de un régimen monárquico a un régimen republicano. Algo a lo mejor podíamos similar a lo que sucedió en Francia, pero bueno, no tan eso, porque sí que en Francia hubo la monarquía que cae, luego viene el régimen em, revolucionario, que al final es la república durante la Revolución Francesa y se convierte al final en un imperio. España no es algo similar, aunque en similitud con la Revolución Francesa y la Segunda República en España podríamos hacer una similitud. Más sobre todo por el periodo, porque al final quien gobierna fue Napoleón Bonaparte, que sí, que fue pues eso, el imperio y era como un monarca con todos los poderes. Y bueno, en España con Franco pasó lo mismo. Figuras como Manuel Azaña, Niceta Alcalá Zamora, Alejandro Lerroux, Indalecio Prieto, Julián Besteiro, entre otros muchos, tuvieron un papel destacadísimo durante este periodo republicano. Tras la proclamación y la celebración de las elecciones municipales el 12 de abril del año 31, meses más tarde, es decir, 2 meses más tarde, en verano, en junio, se proclamaron eh, unas nuevas elecciones. Es decir, al final se celebraron, se proclamó y que el PSOE las ganó. Julián Besteiro a la cabeza, Alejandro Lerroux, que bueno, quedó segundo, etcétera, etcétera. Bueno, pero todas las izquierdas se unieron. Entonces, Manuel Azaña fue nombrado presidente y bueno, el presidente de la República fue Niceto Alcalá Zamora. En 1962, el general Mola dio un golpe de Estado, pero bueno, fue encarcelado, tal. El 9 de diciembre de 1931 se promulgó la nueva Constitución en la Segunda República Española.
2 años más tarde, en 1963, se celebran elecciones. La CEDA, que es la derecha, gana, se une, el presidente es Alejandro Lerroux, tal. En 1964 se produce la Revolución de Asturias para imponer un régimen socialista. Al frente estaba la CNT, UGT, el PSOE, etcétera, etcétera. La revuelta fue sofocada. ¿Y quién la sofocó? El que más tarde se convirtió en dictador en España, que fue Franco. Y a los 3 años, más o menos, o 2 años y medio, en 1936 se celebraron las últimas elecciones de la Segunda República Española. Las ganó el Frente Popular, una coalición de izquierda, bueno, y en julio se produjo el golpe de Estado por las tropas sublevadas. Y a partir de ahí pues, provocó el conflicto más conocido, una guerra civil además brutal y más dañina, bueno, cercana a la historia más reciente de España. Y el fin de la Segunda República Española se produjo el 17 de julio de 1966 porque el bando sublevado dio un golpe de Estado contra la Segunda República. Franco estaba al mando, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ahí comenzó lo que he dicho en la anterior diapositiva, la Guerra Civil Española. El 1 de abril, Franco impuso una dictadura en el país hasta su muerte en el año 1975. ¿Qué pasó con España? Que España pasó de un régimen republicano a un régimen dictatorial de más, bueno, sí, de más no, de 4 décadas, y a partir del año 75 comenzó esa transición que hoy conocemos. Pero España ha vivido en un régimen eh, dictatorial y que era al final lo que sucedió en Europa, porque tras el meses más tarde, si el 1 de abril de 1939 finaliza la Guerra Civil Española, meses, es decir, en septiembre, el 1 de septiembre del año 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial por la invasión de Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final estaban los regímenes dictatoriales por todos lados. Estaba en la Unión Soviética, estaba en Alemania, en Italia, en Austria, cuando se unió, bueno, pues esa invasión que comenzó Alemania con Hitler, hasta que ya dijeron Francia y Gran Bretaña que a Polonia no. Pero vamos, que era la tónica del momento, los años 20, sobre todo con las guerras mundiales y la crisis económica del crack, comenzaron a resurgir los regímenes totalitarios en toda Europa. Y España no quedó ajena, como los países del sur también. Portugal, Grecia y bueno, e Italia. Una de las figuras más conocidas que nació el 14 de abril de 1926 fue Calvo Sotelo, Leopoldo Calvo Sotelo, que además fue presidente del gobierno y político español, porque se produjo en 1981 cuando Adolfo Suárez, bueno, dimitió por los conflictos que había, etcétera, etcétera, bueno, y más los conflictos que había internos dentro del partido. Entonces, él vivió el golpe de Estado por parte del teniente coronel Tejero, que dio un golpe de Estado, el 23F, esa fecha tan conocida, bueno, más 4 décadas se han cumplido hace un par de años. Y claro, en octubre convocó elecciones ganadas por el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, que eran las principales figuras de ese partido. En 1982 subió el PSOE al gobierno, y bueno, estuvo ya hasta el año 96, cuando bueno, se cambió de gobierno por el PP de Aznar y ya como diría yo, la historia reciente, desde el año 82 hasta hoy en día, esos últimos 40 años, etcétera, etcétera. Y bueno, y España que incluso entró en el año 82, el año pasado se celebraron, bueno, pues, entró en la OTAN, hubo incluso presiones por parte de varios bandos, la Unión Soviética, y más sobre todo porque estaba la OTAN y el Pacto de Varsovia, es decir, dos organizaciones militares. Pero si queremos alejarnos de la política y hablar un poquito más de los intelectuales, como por ejemplo Averroes, que nació también un 14 de abril, eh, una figura muy destacada, sobre todo más porque fue filósofo, médico y polímata andalusí. El pensamiento de Averroes al final mantenía que las verdades metafísicas pueden expresarse por dos caminos, a través de la filosofía, de acuerdo con las enseñanzas aristotélicas y los postulados neoplatónicos de la antigüedad tardía, y a través de la religión, como muestra en los libros de la Revelación. ¿Qué es el pensamiento al final que tiene una gran capacidad que es el aristotélico? Luego ya eso cambiará ya en la edad moderna y se cogerá más las ideas platónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Al final lo que hablan es por esa herencia de Aristóteles como lo dejó, es decir, dos mundos, es lo que hablan muchos de los filósofos.
Y más se ve sobre todo en una de las figuras más destacadas de la filosofía, aparte de Averroes, pero bueno, Averroes incluso destacó aquí en la península, eh, como fue Tomás de Aquino. Tomás de Aquino cogió los ideales aristotélicos. Lo que pasa es que hablaron de sí, del mundo real, del mundo sí, espiritual, y él al final lo que habla Averroes, es resumido en una frase, es unir ambos mundos. Tanto las ideas platónicas como aristotélicas, pero unirlas siempre con la religión, que era, claro, lo que había en el momento en Europa, en la época medieval. Por cierto, esta figura es importantísima en la filosofía medieval, junto con Tomás de Aquino, e incluso también podríamos nombrar, aunque Agustín de Hipona yo lo más lo pondría más un poquito en la antigüedad tardía, comienzos de la Edad Media, Agustín de Hipona, pero ahí lo dejo. Estas dos figuras que he nombrado, Tomás de Aquino y Averroes, son las más importantes. Bueno, y Maimónides, y Avicena, y un montón más de figuras de la época medieval. Y si queremos también alejarnos de la filosofía y hablar también de un acontecimiento fuera de la historia, aunque está muy cercano a la historia, sobre todo, yo te digo, diría yo más reciente, porque es al final como la Segunda República Española. Es un periodo histórico, es político, la Segunda República Española. Al final, Calvo Sotelo, el presidente, también es político, es cercano, o Averroes, que es más alejado de la política, es filosofía, es lo intelectual. El hundimiento del Titanic, que se produjo en la noche del 14 de abril y el 15 de abril de 1912, es decir, que se han cumplido, pues, año pasado, 110 años de ese hundimiento. Y fijándonos al final en las horas, duró bueno, 3 horas. 3 horas, ¿eh? 3 horas duró el naufragio, porque al final se ve desde las 11:40 hasta las 2:20 de la madrugada. Un barco además que fue grande, que fue lujoso, bueno, una construcción que nunca se había visto antes. Pero ¿qué pasó? Que duró 3 horas ese viaje inaugural y se hundió. Chocó contra un iceberg y desgraciadamente ese barco se hundió. Y un total además, bueno, un desastre en torno a la humanidad porque, vamos, un total de 1.500 muertes, un total, es decir, acercándonos a esas cifras, eso es brutal para la sociedad y para la humanidad. Pero más sobre todo por el desastre que se produjo y ese acontecimiento además más importante de la historia, pues muy reciente. Siempre, bueno, se han contado, por ejemplo, de la Segunda República se conoce mucho. Y el Titanic también, y bueno, se hicieron incluso, bueno, se ha hecho incluso, y esto hay que decirlo, una película sobre el hundimiento del Titanic, que yo creo que es de las más conocidas. Y es un periodo, pues, como diría yo, muy importante y bueno, fue un desastre humanitario brutal. Pero aquí los republicanos a lo mejor dicen, no me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que un monarca haya nacido un 14 de abril? Si la Segunda República se proclamó el 14 de abril. A ver, esto es un poco raro. También hay que decir que a lo mejor mucha gente monárquica dice, ah, pues muy natal, no sé qué, pues un monarca como Felipe III de la dinastía de los Austrias nació ese 14 de abril y que estuvo gobernando el país entre 1598 hasta 1621. Le denominaron el piadoso, pero vamos, gobernando, podemos decir entre comillas, porque vamos, fue un monarca que, es que dejó todo el gobierno en manos de sus validos, que al final lo que provocó fue una corrupción brutal en el país. Y claro, el problema es que, claro, con las corrupciones que pasó, que el duque de Lerma se aprovechó de su jefe. Hay que decirlo que fue, bueno, aprovechar de su jefe, etcétera, 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 hasta que ya le pillaron. Su mano derecha fue el bueno, le mandaron a ahorcar, él se libró porque se metió dentro de la institución eclesiástica. Es una vergüenza que lo que hicieron eso al final fue, la culpa más fue de Felipe III, del propio monarca. Pero es que, vamos, su hijo, el duque de Lerma, si su padre hizo la corrupción, bueno, su hijo lo que hizo fue la continuación, hasta que ya, bueno, al morir ya eh, el propio monarca, bueno, pues directamente ya se acabó con el
bueno, con el gobierno de Felipe III subió, incluso el conde duque de Olivares se compinchó con el duque de Uceda para echar del poder a su padre, bueno, pues todas esas cosas. Y al acabar, bueno, pues pasó lo que sucedió luego con el nuevo régimen de Felipe IV, que ahora lo voy a explicar ahí en una línea. ¿Y qué es lo que llevó a cabo, bueno, durante su gobierno? Bueno, pues la paz de Vervins de 1598. Cierre de la participación de España en las guerras de religión. Bueno, España, Francia estaban luchando por las guerras de religión. El Tratado de Londres de 1604 puso fin al conflicto entre Gran Bretaña y España por la Madre Invencible, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y más sobre todo porque al morir Isabel I de Inglaterra, bueno, también el conflicto acabó un poquito ahí, como diciendo, bueno, se finalizó. Y bueno, la tregua de los 12 años, que fue de 1600, bueno, al final fue el paréntesis de la guerra de los 80 años, que luego se produjo la guerra de los 30 años, desde ya sabemos, 1618, etcétera, etcétera. Pero vamos, que sabiendo eso, sí que al final Felipe III, bueno, pues estuvo como diría yo, es más un monarca que hizo poca cosa y que más dejó el gobierno en los válidos y bueno, produjo corrupción, algo además, bueno, que como digo yo, menos mal que esas cosas no pasan hoy en día, menos mal, y esto es un sarcasmo, pero vamos, menos mal que provocó, bueno, pues una crisis brutal también en el país y al morir él, su hijo Felipe IV, bueno, continuó con los conflictos que habían quedado en paréntesis, sobre todo más la guerra de los 30 años, de 1118 a 1148, y sobre todo más porque las provincias del norte y del sur, bueno, pues en el norte había una religión en contra de la española, que era la católica, el sur era más católica, bueno, ese conflicto, y bueno, acabó al final que las Provincias Unidas se separaron ya de España definitivamente. Y con ello, bueno, lo único decir que tengo el grado de historia, que debemos de conocer todos estos conflictos, que debemos entenderlos, que hay figuras, que sí, que puede ser un poquito también chocante, bueno, pues hablar de un monarca que ha nacido el mismo 14 de abril y un conflicto eh, como sucedió en en la Segunda República, es decir, al final de expulsar a los Borbones, es decir, a Borbón, que luego bueno, volvió otra vez tras la muerte de Franco, es verdad, y más porque, bueno, a quien cogió, ya sabemos Juan Carlos lo que pasó con el periodo histórico más reciente, es decir, de los años, sobre todo 50, 60, donde estuvo el monarca, que vino además aquí muy jovencito. Y con ello, bueno, pues lo que he dicho de que tengo, es verdad, el grado de historia, lo tengo. Y nada, que si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Y nada, pues hoy es una fecha muy destacada dentro de la historia de España y sobre todo algunas figuras también nacieron en ese mismo, bueno, en esa misma fecha. Así que os mando saludos. Adiós.